tanto que prometí eso. Gracias, Leo. Entonces, bueno, entonces le decía eso, ¿no? Que se puede interrumpir, ¿verdad? Cuando hay un impedimento por la realización de otras audiencias pendientes. Claro, esto sin perjuicio de que vayamos a atropellar aquel principio de economía procesal, sin dilatar el proceso. O sea, el hecho de que suspendamos audiencias no va a significar de que las vamos a estar suspendiendo a cada rato, sino que únicamente va a ser en los casos por fuerza mayor, obviamente, ¿verdad? Que realmente no se pueda. Y en caso contrario, en la siguiente, tratar de evacuar todo lo que había quedado pendiente para que no estemos en esa interrupción tan continua de las audiencias. Otra condición es que falte el número de magistrados necesarios para dictar la resolución. Bueno, magistrados, acuérdense que yo les decía, cuando hablemos de un tribunal colegiado, ¿verdad? Y si falta uno, pues entonces se suspende la audiencia hasta que estén todos, ¿verdad? Todos estén integrando. Y si se trata de un solo juez, pues obviamente no se puede continuar la audiencia sin el juez, ¿verdad? Entonces, eso es lo que motiva la suspensión de la audiencia. También, bueno, que lo soliciten las partes por común acuerdo, ¿verdad? Alegando una causa justificada. Entonces, si ambas partes le piden al tribunal o al juez que necesitan que se suspenda la audiencia por un motivo, como que tuvieran otra audiencia en otro juzgado, o que tengan que trasladarse, o que les faltó un testigo, y ambos estén de acuerdo en suspenderla, se puede hacer, ¿verdad? No hay ningún problema. También por la imposibilidad de cualquiera de las partes citadas para ser interrogada. Si hay un testigo, si hay una parte que va a ser interrogada, si hay un perito, y bueno, se le imposibilita llegar al el día y la hora de la audiencia, entonces también se puede suspender la misma. Esto pasa mucho, ¿eh? Esto pasa mucho en la práctica, que cuando se trata sobre todo de peritos o testigos que no pudieron llegar a tiempo, entonces por alguna causa, motivo particular o personal, pero que tiene justificación, entonces se interrumpe la audiencia y se señala para un día siguiente, ¿no? O un día subsiguiente más cercano. Bueno, definitivamente si fallece el profesional del derecho, el abogado que está representando una de las partes, no se puede continuar la audiencia, porque correspondería que la parte pues nombre otro representante, ¿no? Nombre otro representante procesal, otro abogado, para que le acompañe durante el proceso. O al menos que hay una enfermedad, ¿verdad? No vamos al extremo de la muerte, sino que hay una enfermedad ahorita con el caso del COVID, ¿no? Si hay una enfermedad como esta o cualquier tipo de enfermedad, se puede interrumpir la audiencia si el abogado, ¿verdad? Pues obviamente está enfermo, no puede comparecer. Eh, o también si hay una imposibilidad absoluta, ¿verdad? Para el profesional del derecho, es decir, que haya sido suspendido en el ejercicio de la profesión por alguna falta o por cualquier otro motivo, ¿verdad? Entonces, hay justificación para suspender la audiencia. También por tener dos audiencias señaladas el abogado el mismo día se puede suspender, ya creo que les había adelantado, ¿no? Y también por el caso fortuito o una fuerza mayor. Es decir, una fuerza mayor, por ejemplo, ahorita con la circulación, ¿verdad? No podemos circular. Si tenemos una audiencia en San Pedro Sula, Tegucigalpa, no podemos entrar si no es con el número de placa y el número de identidad, en municipios o ciudades que estén en la región 3, ¿verdad? No se puede circular si no nos coincide el número de la placa del vehículo con la identidad. Entonces, es un motivo de fuerza mayor. O si es un caso fortuito, por ejemplo, que en el transcurso del trayecto hacia el juzgado, hacia la audiencia, pues vaya como los que viven en Cuyagua, ¿verdad? Que ahorita estaban teniendo el inconveniente de la energía en esta zona aquí del metal, ¿no? Que cae una tormenta y se viene abajo la carretera. Bueno, ese es un evento de caso fortuito, entonces se puede suspender la audiencia. Usted venía de Cuyagua a presenciar la audiencia, ¿verdad? A defender a su representado o representada y se vino a la tierra, pues eso es imposible que transite, entonces se suspende la audiencia. Esas son las causas. Otros
eventos relativos a la audiencia, pues son los que enmarcan el artículo 178 y el 179, ¿verdad? Primero el 178 habla del nuevo señalamiento de las audiencias, ¿verdad? Y en caso, pues, que se haya suspendido una audiencia, lo que nos establece el código es que, ¿verdad? El nuevo señalamiento debe acordarse o debe establecerse tan pronto como sea posible, ¿verdad? La reanudación, ¿verdad? Tan pronto desaparezca el motivo, o sea, que si suspendimos la audiencia porque se vino abajo la carretera y no pudo pasar el abogado, entonces la vamos a reanudar esa audiencia tan pronto habiliten el paso, ¿verdad? Ese es el ideal que se pretende. Y asimismo, pues que el día de señalamiento se haga, ¿verdad?, lo más inmediato posible, sin alterar el orden, como les digo, del proceso, ¿verdad?, ni de ese ideal o principio de economía procesal y no dilación del proceso. Bueno, hay otros eventos que pasan, no son muy comunes, pero pasan y nos puede pasar a nosotros, que es el de los cambios del personal después de un señalamiento de audiencia. Es decir, que si usted tenía un proceso ya iniciado en cualquier juicio, o en cualquier juzgado, perdón, y ya le señalaron su fecha de audiencia, el juez le señaló fecha de audiencia, pero el días antes de que llegara esa audiencia, se mueve el personal, ¿no? Cambian a ese juez y lo trasladan para otra judicatura. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues hay que señalar nuevamente, ¿no? Hay que buscar un nuevo señalamiento de audiencia porque el juez que estaba conociendo de la causa, pues ya no tiene la inmediación, ¿verdad? Sino que es uno nuevo. Esto les cuento que a mí me pasó, ¿verdad? Cuando en el 2015, cuando fui trasladado pues al juzgado en la entrada, habían muchos juicios que estaban ya iniciados, estaban incluso en audiencia probatoria y habían evacuado prueba. Entonces, y el juez pues que estaba, lo trasladaron para otra judicatura y llegué yo, entonces ya no había inmediación. Tocó que anular todos esos procesos y empezarlos desde el señalamiento de la audiencia. ¿Por qué? Porque como se pierde ese principio de inmediación y el juez que conoce la prueba es el juez que tiene que emitir la sentencia, entonces eso provocó, ¿verdad?, esta interrupción en las audiencias, al tanto que pues tocó que iniciarlas nuevamente, reconstruirlas. Eh, Esto pues no quiere decir que todo lo que se había conocido, ¿verdad? Aquel juez, por ejemplo, pudo haber admitido una prueba y que el nuevo no la admitió o viceversa. Había una prueba quizá en la primera etapa que el juez que conocía antes no la había admitido y el nuevo sí la admite. Entonces, esas son situaciones que se pueden dar en casos como este, ¿verdad? Cuando hay una, un cambio en el personal. Pero lo importante, lo que dice la disposición procesal aquí es que antes de la celebración de la audiencia, ¿verdad? Que hubiera cambiado el juez o algún magistrado integrante del tribunal, tan luego como ocurra, ¿verdad? Hay que dar el señalamiento de la audiencia. No se pueden dejar estos casos porque ya están iniciados, obviamente. No se pueden dejar para posteriores fechas, sino que hay que hacerlo a la brevedad posible. Bien, y bueno, ¿cuándo se van a interrumpir las audiencias? Pues hay 4 circunstancias en las que el código nos establece, al menos el Código Procesal Civil. Primero es cuando el tribunal deba resolver alguna cuestión incidental, ¿verdad? Se puede interrumpir una audiencia. ¿Cómo puede ser este el caso? Bueno, si vamos a señalar una audiencia, ya estamos en una audiencia dentro del proceso y ocurre un incidente, por ejemplo, una recusación de un testigo, de un perito, ¿verdad?, o del mismo Ministerio Público o del mismo juez. Entonces, eso requiere resolverse inmediatamente. Y a lo mejor puede llevar a más, ¿verdad? A una etapa de recursos, de medios de impugnación. Entonces, interrumpiría el proceso. Entonces, hay que decidir sobre ese acto, sobre ese incidente, antes de continuar la audiencia. Por lo tanto, se interrumpe, ¿verdad? Se interrumpe la misma. Por ejemplo, si hay
un recurso por la inadmisión de un medio de prueba. Estamos en una audiencia probatoria, ¿verdad? Y el juez a usted le admite unas pruebas y otras no se las admite. Entonces usted como abogado, obviamente va a tratar de llevar ante el desarrollo del juicio todas las pruebas posibles, ¿verdad? Todas las pruebas que le beneficien. Y el juez no le admitió una prueba que usted considera que es determinante para aprobar sus alegatos, ¿verdad? Entonces, y no se la admite, usted interpone lo que se llama un recurso de reposición o un recurso incluso de apelación por esa inadmisión. Entonces, eso significará que el juez no puede continuar la audiencia, no puede decir, después vamos a ver ese recurso suyo y vamos a continuar con la audiencia. No, tiene que resolverlo, ¿verdad? Hay que darle trámite. Entonces, eso interrumpe la audiencia. También, bueno, el inciso B lo que menciona es eso, cuando se deba practicar alguna diligencia de prueba fuera de la sede judicial y no pueda verificarse en el tiempo intermedio entre una y otra sesión. Por ejemplo, que si nos toca realizar una inspección judicial, es decir, hay que ir al lugar donde ocurrieron los hechos y el lugar donde ocurrieron los hechos está a una distancia considerable, entonces no podemos decir, bueno, vamos a interrumpir la audiencia y la vamos a continuar y vamos a ir a hacer la práctica de esa prueba y luego vamos a regresar a la sede judicial a terminar la audiencia, porque las distancias van a representar un grave retraso. Entonces, es causa justificada para interrumpirla, es decir, bueno, vamos a interrumpir la audiencia el día de hoy, mañana quedamos a tal hora en el lugar, ¿verdad?, indicado para hacer la práctica de la inspección judicial y al día siguiente vamos a continuar la audiencia aquí para las conclusiones, por decir algo. Entonces, ahí hubo una interrupción justificada porque se necesitó ejecutar diligencias probatorias fuera de la sede del tribunal, ¿verdad? Fuera del juzgado. Entonces, eso pues nos genera ese atraso. Otra situación es cuando no comparezcan los testigos, ya les decía, los testigos o los peritos, ¿verdad? Citados por el juzgado y que se consideren imprescindibles. Esto es muy importante, que si la declaración no es determinante, pues no vamos a interrumpir la audiencia. Pero si se considera que es imprescindible la declaración y el informe que van a dar, pues se puede interrumpir la audiencia. Y bueno, cuando después de iniciar una audiencia también se busca algunas de las circunstancias que habrían determinado la suspensión de la celebración. O sea, si se da alguna situación que mencionábamos del artículo 177 referente a la suspensión de las audiencias. Entonces, esas son las circunstancias que se dan sobre las audiencias, ¿verdad? Ya habíamos hablado, pues, cómo inician, ¿verdad? Que el juez es el que maneja la dirección de las audiencias. Ya habíamos hablado de la forma en que se dirigen las audiencias y de cómo quedan documentadas, ¿verdad? A través de dispositivos pues, de grabación o a través del acta, ¿verdad? Que el acta es una relación o un resumen sucinto de lo acontecido dentro de la audiencia. Entonces, básicamente que eso es lo que nuestro proceso habla sobre las audiencias. Entonces, quisiera saber si tienen alguna pregunta, si se tomaron el tiempo de leer estos artículos que hemos mencionado. Si no, pues pasaríamos al siguiente tema. ¿Hay alguna duda con eso? Porque, bueno, de aquí viene un trabajo que ya lo he colgado en el muro del Moodle. Tienen que ustedes que redactar un acta de una audiencia, de cualquier audiencia, ¿verdad? Entonces,